Si quieres saber cómo pasamos de esto a esto, quédate en el video. Saludos amigos y amigas, hoy andamos por aquí rapidito que vamos a preparar lo que es un sazón, señores. El sazón que nosotros utilizamos todos los días para cocinar aquí en Josy Gusti Paladar. Hoy le vamos a enseñar a prepararlo, así que no le corten al video ni un poquito, que aquí vamos a presentar rápidamente lo que vamos a estar utilizando, que es cilantro ancho, cilantrico y también apio. Tenemos la cantidad de 125 pesos, 50 de cilantro ancho y 50 de cilantrico y 25 de apio. Por aquí tenemos también lo que son 7 ajíes cubanela, un total de 50 pesos de ajíes cubanela, 74 pesos de cebolla, eso viene siendo como medio kilo más o menos de cebolla. Tenemos aquí también un aproximado de casi una libra de ajo con un total de 185 pesos, y también tenemos lo que son 2 ajíes morroy o pimentones, como ustedes les quieran llamar, con un total de 25 pesos, 50 pesos de orégano, ok, y aquí tenemos un sobrecito de pimienta para que dé un toquecito un poco picoso. Eso es opcional para el que lo quiera agregar. Ahora vamos al sazón. Señores, ya venimos por aquí a lo que es el inicio de nuestra preparación de ese sazón, del sazón marina que nosotros utilizamos, señores. Ustedes van a saber el secreto hoy de qué lo que. Comenzamos aquí picando lo que son el cilantro ancho. Procedemos a picarlos en trocitos. Vean de qué manera es que lo estamos picando. Con este sazón cualquiera puede cocinar en realidad. Es un sazón que tiene todos ya los condimentos ya preparados para que tu comida quede bien sabrosa. Procedemos a picar lo que es el cilantrico, ya picamos el cilantro ancho. Señores, recordarle que este sazoncito, este sazón que estamos preparando, este toque, esta magia de sazón que estamos preparando hoy en día, nos salió en el presupuesto de 500 pesos dominicanos, o sea, 505 pesos dominicanos, un equivalente en dólares de 8,87 centavos, $8.87 el costo para preparar este sazoncito criollo, lo que es el sazón marina, señores, apodado así por mi bella madre, que es la que lo prepara, ¿verdad? Una vez ya tenido lo que es el cilantrico ya picado, vamos a proceder también a picar lo que es el apio, Vamos a picar el apio también en trocitos para proceder y seguir con el procedimiento de lo que es este sazón magnífico, señores, el sazón marina. Saludos para esas personas que nos están viendo desde México, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Uruguay, Estados Unidos, España. Wow, cuántos países, señores. Hasta Suiza tengo por aquí, señores, Seguimos con esta preparación, picando lo que es los trozos del apio. Señores, ahora volvemos por aquí con lo que es la preparación de los ajíes cubanela, Recuerden que también estamos usando ajíes cubanela. En este caso usamos 7 ajíes cubanela. Ahora, señores, vamos a proceder a picar en trocitos nuestro ajíes cubanela. Señores, esto no tiene ciencia, Esto es algo que usted agarra y lo hace con los ojos cerrados. Tenga en cuenta que el cuchillo no sea muy filoso primero, Pero esto es algo muy práctico, en verdad, No hay que ser un chef con altura para preparar este sazón. Simplemente llevarse el paso a paso de este video para que tenga ese resultado magnífico, Procedemos por aquí, señores, ahora con lo que son los ajíes pimentones. Esos ajíes que aquí también le decimos ají morroy. Tenemos 2 pimentones. Esos 2 pimentones nos salieron en un presupuesto, nos salieron con un costo de 25 pesos. Procedemos a lo que es sacarle el corazoncito, ¿verdad? Pobre ajicito, para sacarle lo que son las semillas y luego pasar a picarlos.
Ahora vamos, señores, a proceder a picar en ese cortecito juliana, como le llaman, y después procedemos a cuadrito. ¿Procedemos a cuadrito, sí o no? ¿Sí o no? Queremos cuadrito, ¿eh? Vamos ahí con lo que es ese cortecito. No importa, córtelo como usted quiera, como usted le dé su gana, ¿eh? Porque recuerden que eso después de ahí va a pasar a la licuadora o trituradora, no sé cómo ustedes le llamarán por ahí. Dejen en los comentarios cualquier inquietud que ustedes tengan por ahí, que nosotros con todo el corazón y con todo el amor del alma estaremos contestándole a todos ustedes, ¿eh? Recordarles también que también pueden, si quieren un saludito, pues escriban de qué país son, el nombre suyo, y nosotros en un próximo video estaremos saludándolos, señores, ¿eh? Ahora procedemos con lo que es la cebolla, señores. Esa cebolla no podía faltar ahí en esta fiesta. Eso va a ser una fiesta en esa licuadora ahorita ahí cuando eso prenda, ¿eh? Vamos a proceder a pelar la cebolla. Recuerden que usamos aproximadamente casi 1 kilo de cebolla. Utilizamos una cebolla bien grande, bien voluptuosa. Esas cebollitas, miren qué hermosas se ven esas cebollitas. Eso da un toque criollo a ese sazón, que eso es finay, como decimos. Vamos a picarla, mostrarle un poquito de cómo se pica esa cebolla, señores. Para esto hay que tener un intelecto, una sabiduría a nivel Dios, señores. Mentira. Cualquiera persona puede preparar este sazón simplemente dejándose llevar por el video, señores, Píquela como usted quiera esa cebolla, pero píquela bien, bien en cuadritos. Una vez ya tenemos picada la cebolla, señores, este es el resultado final de esa cebolla. Vamos a proceder a mezclarla con los otros ingredientes, señores. Ya le voy a hacer una muestra de cómo están esos ingredientes ahí, todos esos colores, todo ese glamour, todo ese folclore, como dice mi amigo Ramón. Saludo para mi amigo Ramón, mi amigo José, que están por ahí también tirándose este video para preparar este sazón, señores, Señores, ahora vamos aquí a proceder con el ajo. Recuerden que le hemos dado un tips de cómo pelar el ajo. Lo dejan un poquito en agua para que se le vaya ablandando lo que es la cáscara. Y así se le haga más fácil pelar el ajo, Señores, miren lo fácil que es el pelar el ajo después que ya usted lo puso en agua un ratito. Mire, vean. Eso es muy sencillo. Miren cómo se le va, cómo bota esa cáscara así, como con esa pasión, señores, Quieren desnudarse esos dientes de ajo. Miren qué fácil, Eso solamente usted agarra y lo pone en un poco de agua, lo deja ahí. Si usted ha visto nuestros videos, se ha dado cuenta de cómo es ese formato. Luego le quita la partecita de abajo y ya por sí solos van bostando. Van botando la cáscara, Vamos a proceder a echar los condimentos. Miren qué lindo se ve eso, señores. Qué hermoso se ve eso ya, Toda esa verdura ya, Ahora vamos a proceder también a echar el ajo. Bien. ¿Con qué procedemos después de esto? A licuar, Ok, ahora vamos a licuar, señores, Ahora vamos a proceder con lo que es ese vacilón de lo que es esa licuadera, señores. Vamos a poner a bailar todos esos condimentos. Todavía por aquí tenemos lo que es la pimienta y también tenemos el orégano, pero aquí mi bella madre dice que es para más luego, que le va a echar lo que es la pimienta y el orégano, Miren qué hermoso se ven esos dientes de ajos, ese cilantrico verde, todo eso ahí se cubanela, señores, Esos pimentones que dan ese color rojo, ese tono rojo o anaranjado, Vamos a proceder a licuar ya mismo. Vamos a proceder, señores, ya a echar a la licuadora o trituradora, no sé cómo ustedes quieran llamarle. Vamos a ir echando de esos condimentos. No importa si usted echa el cilantrico primero, no importa, porque recuerden que eso
todo se va a mezclar. Aquí tenemos que vamos a echar también lo que es vinagre blanco. Eso se nos pasó mencionarlo al principio. Vamos a utilizar lo que es 16 onzas de vinagre blanco de su preferencia. Ahora vamos a proceder a lo que es el licuado de nuestro sazón. Vamos a echarle un poquito más de lo que son los condimentos en colores, cebolla, ají cubanela y el ajo también, para que el sazón vaya preparándose ahí. Vamos a darle play. Señores, ya una vez licuado en nuestro sazón, vamos a proceder a colarlo. Vamos a proceder a colarlo con un sedazo. Procedemos. Sigan el paso a paso, señores, de este video para que ese resultado de ese sazón le salga a ustedes, señores, idéntico, más que idéntico, mejelo, como dicen por ahí alguna gente. Mejelo. Gemelos, señores, para que le quede un resultado magnífico. Miren ahí, ya ahí estamos colando lo que es ese sazón, vean, sacando ese condimento, ese zumo, miren ahí, muy chulo, como decía mi querido amigo, como decía mi querido amigo Cheo, Eso entonces ya no sirve, esa parte que está ahí. Claro, porque con que vamos a seguir licuando Ok, con esa sustancia. Okay. Por eso es que es bueno ser intruso y preguntar, Claro. Recuerden, miren, cuando ustedes licuen, que ya le echen un aproximado de 16 onzas de vinagre blanco a la porción que nosotros ya le mostramos, un poquito más pueden echarle ya de vinagre blanco. Cuestión de que eso le haga crear ese líquido, ¿verdad? Entonces, cuando licúen, se cuela. Después que se cuela, se saca la sustancia. Se saca la sustancia líquida, ¿verdad? Y con esa sustancia líquida volvemos y colamos y trituramos los otros ingredientes que faltan, O sea que la parte que quedó, esa parte que quedó verde ahí sin triturar, eso no es que no se va a usar, Eso se va a usar, Procedemos a licuar. Aquí continuamos con el procedimiento, echando más condimentos para que se trituren. Y le damos a play. Vamos a repetir, señores, el proceso nuevamente. Vamos a proceder para que aprendan, Echamos en el colador ya nuestros condimentos triturados. Ese líquido que se ve ahí maximizado es el vinagre blanco, más la sustancia que botan los sazones, el sazón, los ajíes, la cebolla y todo lo demás. Entonces procedemos a sacar la parte verde. Esa parte verde que se ve aquí, por aquí, no es que eso no sirva, Eso sí sirve, eso se lo echamos más adelante al sazón. Pero utilizamos el líquido para seguir licuando nuestros condimentos,
Señores, ya aquí terminamos de lo que es licuar todos los condimentos. Dígase ajíes, cebolla, ajo, apio, cilantrico y todo lo demás. Ya terminamos, culminamos esa parte. Ahora vamos a enseñarle esta parte donde ya vamos a mezclar lo que es el líquido. El líquido, sí, con lo que es la parte que quizás muchos pensaban, no, eso no sirve, ya eso es desperdicio. No, eso es parte de ese sazón, señores, Miren todo eso, ese es el sazón marina, señores. Sazoncito que preparamos aquí en nuestro hogar para preparar estas deliciosas comidas que ustedes ven aquí en lo que es Josy Gustic Paladar, señores, Miren cómo se ve esa cosita ahí, Eso se ve hermoso, miren ahí, Miren, verdecito todo eso, Miren, Todo muy hermoso ahí, Señores, recuerden que nos faltaba todavía el orégano, Este orégano se compró así, seco. También ustedes, si usted tiene matas de orégano en su casa, también usted puede poner a secar las hojas también para utilizarlo, Miren ahí estamos echando el orégano. También tenemos lo que es la pimienta, que todavía no la hemos echado. Ese toquecito de pimienta para dar ese toque picoso que se le dejan a esas carnes de res, carne de cerdo, carne de pollo. Wow, un toque fantástico, Esto es a su gusto. Esto, si usted quiere y le hace daño el picante, no se lo eche, pero los demás sí le puede echar. Incluso puede agregarle algún toquecito de algo más que usted utilice en su cocina, Ahí estamos mezclando para tener como resultado algo compacto, bien homogéneo, ¿verdad? En lo que es ese sazón, el sazón marina, señores. Señores, aquí vamos a proceder a echar lo que es la pimienta. Como dice doña Fefita, la pimienta es la que pica. Le echamos un toquecito, no le echamos todo, señores, porque recuerden que eso es un toquecito picoso que se le va a dar, ya que ese sazón lo pueden utilizar para cocinar sus habichuelas, sus carnes, sus locrios, sus moros, señores, para preparar siendo guisos. Pueden prepararlos todos con este sazón, porque este sazón tiene el complemento en su punto exacto para dejar lo que es la comida bien sabrosa. Me dice mi querida madre que ya hemos terminado, señores. Este ha sido el resultado final de lo que es la preparación del sazón marina, señores, Hasta la próxima y espero que le haya aportado valor, Dejen su comentario, su like. Y ya ustedes saben, señores, se les quiere un paquetón.